En los callejones fríos y olvidados de un pequeño pueblo, una historia oculta esperaba, una que había sido enredada en el pasado de un alma inquieta y perdida. Incluso ahora, su secreto yacía enterrado en esas calles, donde el miedo y el deseo habían cruzado una vez. Pero cuando llegue un extraño, buscando su propia identidad, él, sin saberlo, no solo enfrentará su destino, sino que también cambiará la vida de aquellos a su alrededor. Desentrañará el misterio. Era el tipo de noche que la señorita Marple siempre encontraba extrañamente reconfortante. Una noche tranquila y casi silenciosa, que parecía pertenecer a pequeñas aldeas como Larswood, donde la vida se movía a un ritmo más lento que las nubes que pasaban. La lluvia cayó suavemente, persistentemente envolviendo los carriles estrechos en una fina niebla que bordeaba el resplandor dorado de las lámparas de cabaña que se derramaban desde las ventanas. Dentro de la acogedora sala de la señora Winthrop, el tic-tac del reloj era un compañero constante del fuego crepitante que bailaba en el hogar. Su calor se extendía por la habitación como un recuerdo olvidado. El fuerte clic de las agujas de tejer de la señora Winthrop llenó el silencio, un ritmo audible que puntuaba la tranquilidad, mientras la mujer mayor contaba los chismes de pueblo pequeño, insignificantes, pero de alguna manera, significativos por derecho propio. ¿Quién había plantado rosas demasiado cerca del seto del vecino? ¿Quién había sido visto hablando con el carnicero, a pesar de que se suponía que eran vegetarianos? Todo fue tan trivial, pero de alguna manera, la señorita Marple, que se sentó en el sillón de la esquina, escuchaba atentamente, medio comprometida, sus manos tejiendo un hilo azul pálido en los inicios de una manga de cardigan. La noche fue pacífica, un ritmo tranquilo de conversación y tejido de punto, hasta que sus ojos, por accidente, deambularon por la ventana hacia el carril. Por un momento, la señorita Marple pensó que no era nada, un truco de la lluvia, tal vez, o el reflejo distorsionado del vidrio. Pero no. Ahí fue de nuevo, una figura, alta y quieta, de pie inmóvil en la ventana de la casa opuesta, Greystone Lodge. La figura estaba encubierta en un abrigo oscuro, el collar se levantó contra la tormenta. Incluso desde la distancia, la señorita Marple podía sentir algo inquietante sobre la postura, una vacilación, como si se suponía que la persona no estaba allí. Una quietud furtiva en su presencia. La cara estaba envuelta por el reflejo de la lluvia, lo que hacía que fuera imposible discernir cualquier detalle. Sin embargo, el sentido inconfundible de alguien parado allí, sin moverse, observando, era innegable. Los dedos de la señorita Marple se quedaron en su tejido. Greystone Lodge había sido abandonado durante bastante tiempo, desde que el coronel Braithwaite lo había sellado y se fue para la casa de su hermana. No había habido una luz en las ventanas durante semanas, y ningún paso de los pasos había perturbado su camino de grava. Sin embargo, aquí, en la penumbra de esta misma noche, alguien se quedó allí, observando. La risa de la señora Winthrop fue rápida y despectiva, el tipo de risa nerviosa que uno ofrece cuando no quieren reconocer algo inquietante. Oh, son solo las viejas sombras que te juegan trucos, querida. Esa casa está tan vacía como el día en que se construyó. La señorita Marple no respondió. Su silencio a menudo decía más de lo que las palabras podrían. Simplemente regresó a su tejido, su expresión leve, pero su mente ya estaba corriendo. La señora Winthrop llenó el silencio con más garantías, sugiriendo que probablemente era solo alguien que buscaba refugio de la lluvia, o tal vez un niño que cortaba el jardín en su camino a casa. No era nada, insistió, pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que en pequeños pueblos, las personas rara vez ven lo que realmente está allí. Ven lo que quieren ver, lo que esperan, lo que temen,
pero rara vez la verdad sin rebote. Y la verdad, en lo que respecta a la señorita Marple, estaba clara. Alguien se había parado en esa ventana, y no solo habían estado allí por casualidad. A medida que avanzaba la noche y la lluvia se suavizó a un leve susurro, la señorita Marple, muy casualmente, abordó el tema nuevamente. Su tono era tan informal, como si preguntara por el reumatismo del vicario. ¿Cuándo dijiste que el coronel se fue?, preguntó. Sus agujas de tejer, nunca vacilando en su ritmo. Han pasado semanas, no, o mucho más tiempo, respondió la señora Winthrop, ansiosa por mudarse a un terreno más seguro. El lugar se ha cerrado desde entonces. Nadie ha estado dentro o fuera, excepto el viejo Jenkins, que lo emite una vez al mes, sin visitantes, sin inquilinos, ningún cuidador que se quede durante la noche. La casa ha estado vacía. Sin embargo, la mente de la señorita Marple se mantuvo afilada, calculando. Se suponía que la casa estaba vacía, pero alguien había estado allí. Alguien se había parado en esa ventana. La señorita Marple guardó la información en su mente, como una puntada colocada con cuidado deliberado en un patrón de crecimiento. Ella sabía, por larga experiencia, que una vez que un patrón comienza a formarse, la verdad nunca está muy lejos. A medida que la noche se volvió más tranquila y la luz del fuego parpadeó en el hogar, las agujas de la señorita Marple se movieron constantemente, coincidiendo con el ritmo de sus pensamientos. Una figura en la ventana, una casa que había estado vacía durante semanas, una aldea que prefería descartar las cosas como figuras de imaginación o coincidencia. Pero la señorita Marple había vivido lo suficiente como para saber que la primera visión de algo extraño, sin importar cuán fugaz, era a menudo la primera pista en un misterio mucho más profundo. Y en ese momento, estaba segura, esto no fue una coincidencia. La verdad estaba ahí afuera, escondida en las sombras de Greystone Lodge, y la señorita Marple sería la que lo descubriría, sin importar cuánto el resto de la aldea intentó mirar hacia otro lado. La noche fue llena de una quietud misteriosa que solo se profundizó a medida que pasaban las horas. La señorita Marple, siempre alerta a las sutilezas del comportamiento humano, se encontró atraída una vez más a la ventana de Greystone Lodge, la figura solitaria que había vislumbrado la noche antes aún persiguiendo sus pensamientos. La lluvia se había detenido, pero la oscuridad permaneció como un secreto tácito entre el pueblo y el mundo más allá. Aunque las ventanas de la vieja casa parecían sin pretensiones en el tranquilo amanecer, la señorita Marple aún podía verlo en el ojo de su mente, la sombra de pie bajo la lluvia, inmóvil, casi como si esperara algo, alguien. La manga de cardigan que estaba tejiendo se alargaba bajo sus manos firmes, cada puntada metódica, como si cada hilo la atara más estrechamente al misterio de desentrañar lo que sabía que acababa de comenzar. La mañana no trajo consuelo. Aunque la lluvia se había levantado, el pueblo, todavía pesado con el aroma húmedo de la tierra y la madera, parecía exhalar con ansiosa anticipación. Los susurros llenaron las calles empedradas más rápido de lo que la humedad podría evaporarse. La noticia ya estaba fuera. El coronel Braithwaite, la cifra solitaria y enigmática que había vivido durante años en el inminente silencio de Greystone Lodge, estaba muerto. Asesinato, los aldeanos susurraron, como si fuera la conclusión natural de todo lo que no pudieron explicar. Las teorías se arremolinaron en el aire como hojas de otoño, cada una más improbable que la anterior. Había sido un robo que salió mal, o algo más siniestro, un rencor finalmente resuelto, un viejo pecado esperando ser descubierto. La señora Parsons, cuya destreza para los chismes era tan famosa como su bordado, juró que siempre había sabido que algo estaba mal en esa casa. El señor Gibbs, el jefe de correos,
asintió gravemente, relatando los muchos rumores del pasado turbio del coronel y las rarezas inexplicables que lo rodeaban. Pero la señorita Marple, sentada en la esquina, simplemente escuchó, su rostro la imagen de la serenidad. Lo había visto todo antes, la capacidad de la aldea para aferrarse a sus propias narraciones, para girar las verdades más simples en cuentos de horror y asombro. Y sin embargo, mientras la ciudad hablaba, la mente de la señorita Marple se movía rápidamente, conectando los puntos, viendo más allá de la superficie de los chismes. La policía llegó justo cuando el sol comenzó a lanzar sombras largas y cansadas sobre el pueblo. Sus botas se cruzaron sobre la grava, mientras se dirigían a Greystone Lodge, el aire lleno de su autoridad. En el interior, la escena se enfrió en su calma. El coronel Braithwaite se sentó en su sillón desvaído, su cuerpo cojera. La mirada que una vez fue prolada se fijó hacia la ventana, como si hubiera estado observando algo más allá del vidrio, algo que había reclamado su atención hasta el final, sin señales de lucha, sin caos, solo un golpe preciso y letal en la parte posterior de su cabeza, rápida y final. La habitación no estaba perturbada, a excepción de la forma sin vida del coronel y la tensión en el aire que se negó a disiparse. La señorita Marple se paró en la puerta, observando silenciosamente la escena que se desarrollaba. La casa, a pesar de toda su historia y susurros, no había parecido violenta una vez. Sin embargo, ahora, esta muerte tranquila en una habitación tranquila, sería el punto de partida de algo mucho más oscuro. Las historias comenzaron a formarse casi de inmediato. Algunos dijeron que el coronel había escondido una vasta fortuna, un soberano de oro, cuidadosamente enterrado dentro de las paredes de la logia, reliquias de sus días en la India. Otros hablaron de una maldición familiar, una serie de muertes que parecían seguir el nombre de Braithwaite. Pero la señorita Marple, como siempre, permaneció tranquila. Ella sabía que la verdad rara vez era tan grandiosa como los cuentos que la gente se esforzaba a su alrededor, y que las explicaciones más simples a menudo ocultaban las verdades más peligrosas. Al mediodía, una criada de la casa de al lado llegó a la estación de policía, sus manos atendiendo nerviosamente su delantal, su rostro pálido como si hubiera visto algo que nunca la dejaría. Ella habló de una sombra, alguien que se deslizó en Greystone Lodge mucho después de la medianoche, pero cuando se le presionó, su descripción no coincidía con la figura alta y deliberada que la señorita Marple había visto la noche anterior. No, esta figura era más pequeña, más vacilante, como alguien inseguro de su propio propósito. Hizo una pausa en la puerta, como atrapado entre la decisión de entrar o alejarse. La señorita Marple absorbió esta nueva información, señalando la contradicción. Dos figuras, dos historias diferentes, dos versiones muy diferentes de lo que había ocurrido esa noche. Sin embargo, la policía siguió rápidamente la versión de la criada, la más simple, la que encaja con sus expectativas. Pero la señorita Marple sabía mejor. Había vivido lo suficiente en las sombras de la naturaleza humana para saber que la primera mentira es siempre la más reveladora. Y esto fue una mentira. La figura que había visto había sido deliberada, alta, decidida, no vacilante o pequeña. Alguien estaba mintiendo, y la señorita Marple tenía la sensación de que no se trataba solo de la identidad de la sombra. La mentira, como siempre, fue el hilo que desentrañó la verdad. Cuando cayó el anochecer, Greystone Lodge se quedó en silencio una vez más, sus ventanas oscuras, su aire lleno de preguntas sin respuesta. Pero la señorita Marple no fue disuadida. Ella ya podía escuchar los susurros de una verdad que era mucho más peligrosa que cualquier cosa que los aldeanos pudieran imaginar. Había secretos en esa casa, secretos enterrados demasiado profundos para que el coronel pudiera escapar,
y la señorita Marple sabía que los descubriría a todos. Esto, estaba segura, era solo el comienzo. Greystone Lodge se alzaba al borde del pueblo como un centinela oscuro y melancólico, su silueta afilada contra el cielo nublado. La casa se sintió viva, sus paredes empapadas en secretos, cada una de las tablas de piso susurrando las no contadas historias de aquellos que habían caminado por sus pasillos. No era solo una casa, era un guardián de recuerdos, un testigo de las cosas que mejor se olvidaron. Y ahora, con el coronel Braithwaite muerto en circunstancias misteriosas, la casa parecía contener la respiración, esperando el inevitable desmoronamiento de sus secretos. La señorita Marple, sentada junto al hogar en la acogedora sala de la señora Winthrop, también lo sintió. La tensión que había comenzado a filtrarse en el pueblo, parecía asentarse a su alrededor como un peso. Sus agujas de tejer hicieron clic con precisión, el rítmico sonido un contraste tranquilo con la tormenta en su mente. Afuera, la lluvia se había detenido, dejando el pueblo lavado, pero era una paz frágil, una paz que pronto sería destrozada. Greystone Lodge había visto mucho en su tiempo, pero la señorita Marple sabía que todavía vería mucho más. Las verdades oscuras saldrían a la luz, y ella, en su forma tranquila y paciente, sería la que las llevara a la superficie. El pueblo de Larchwood tenía su propio ritmo, su propio pulso, y como todos los pequeños pueblos, prosperaba en chismes. La señorita Marple había dominado durante mucho tiempo el arte de escuchar, de hacer preguntas sin parecer curiosa, una habilidad que perfeccionó durante años de observación tranquila. Cada conversación, ya sea en la tienda de té o la oficina de correos, era una oportunidad para descubrir una nueva pieza del rompecabezas. Fue allí, en la charla rutinaria del pueblo, que encontró las primeras pistas sobre el coronel. Parecía que su reputación había sido una tolerancia a regañadientes. Su dinero había sido útil, su influencia ocasionalmente valiosa, pero su temperamento, frío, inflexible. El coronel había sido un hombre que hacía enemigos más que amigos. Sin embargo, incluso en la muerte, su reputación estaba siendo retorcida, se convirtió en algo más oscuro. La señorita Marple no estaba sorprendida. Los aldeanos se apresuraron a pintar una imagen de un hombre que con demasiada frecuencia habían tolerado en lugar de querer, pero no fue engañada por los juicios superficiales. Ella sabía que en un lugar como este, incluso el detalle más pequeño podría señalar algo mucho más profundo. Y fue durante una conversación rutinaria con la señora Wilkins, que tenía la extraña capacidad de reparar las cercas, y también provocar tensiones viejas y no resueltas, que la señorita Marple escuchó algo que llamó su atención. Los Fentons no habían hablado con los Braithwaites en años, no desde la pelea sobre el límite del huerto, pero había más en eso, un compromiso roto. El hijo del coronel, una vez prometido a la joven Evelyn Fenton, había visto su futuro destrozado en un abrir y cerrar de ojos, una grieta que solo había profundizado la amargura entre las familias. Era el tipo de cosas que se agitaban debajo de la superficie, mentirosas hasta que estallaron. Y la señorita Marple sabía que los rencores de larga data a menudo resurgían cuando menos se esperaba, como las malas hierbas que crecían en un jardín que había quedado desatendido durante demasiado tiempo. Pero aún más revelador fue el lechero, de todas las personas. Mientras la señorita Marple contaba sus monedas, él mencionó casualmente algo que, aunque aparentemente intrascendente, envió un escalofrío por su columna vertebral. Había notado luces encendidas en Greystone Lodge. 3 noches seguidas, dijo. Era extraño, considerando que se suponía que la casa estaba vacía. Nadie había visto a nadie entrar o irse. Sin embargo, había luces, había alguien adentro. Y eso,
para la señorita Marple, fue la pieza final del rompecabezas. La muerte del coronel no había sido un acto aleatorio. Alguien había estado allí, en la casa, antes del asesinato, y ese alguien se había estado escondiendo a la vista. La cuenta de la criada, aunque útil, era demasiado vaga. Había visto una figura entrando en la casa a altas horas de la noche, pero su descripción no coincidía con lo que la señorita Marple había visto. Una figura alta y deliberada, sombreada bajo la lluvia, moviéndose con un propósito. La figura de la criada era más pequeña, vacilante, mucho menos imponente. Las discrepancias molestaron a la señorita Marple. Había algo mal en la historia, algo no se sumaba. De vuelta en la comodidad de la sala de la señora Winthrop, el clic constante de las agujas de la señorita Marple continuó incesante, un reflejo de sus pensamientos, metódicos y precisos. Cada pequeño detalle, la amarga enemistad con los Fentons, las misteriosas luces en una casa supuestamente vacía, los relatos conflictivos de quien había sido visto entrando en Greystone Lodge, eran piezas de un rompecabezas más grande que lentamente estaba juntando. El coronel, ahora entendía, era más que un hombre con temperamento y fortuna. Era un hombre con enemigos, con un legado de conflicto, y la verdad detrás de su muerte se enredó en todo. La charla del pueblo, los toques velados de los asuntos enterrados durante mucho tiempo, todos apuntaban a algo mucho más complejo que un simple asesinato. La señorita Marple podía sentirlo ahora, los hilos de la historia comenzaban a tomar forma, y el patrón era más oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. Y sin embargo, ella permaneció tranquila, su sonrisa tan serena como siempre, porque ella sabía, como siempre lo hacía, que la verdad, sin importar cuán enterrada u oscurecida, siempre encontraría una forma de salir a la superficie. Era solo cuestión de tiempo. Sus debilidades eran demasiado familiares: codicia, resentimiento, culpa. Estos fueron los hilos que se alzaban a través de cada pueblo que la señorita Marple había conocido, como un patrón grabado en el tejido de la naturaleza humana. Ella ajustó la bola de hilo en su regazo, sus dedos se movían metódicamente, trazando cada movimiento con la precisión de una mente siempre en el trabajo. Su mirada nunca vacilaba de la tarea en cuestión, pero su mente, aguda y atenta, siempre estaba observando, siempre procesando. La tormenta afuera comenzó a intensificarse. Un velo suave, casi misterioso, descendiendo sobre el pueblo, oscureciendo el mundo más allá de su ventana. Sin embargo, a pesar de la humedad que presionaba contra el vidrio, continuó su trabajo con lentitud deliberada. Con el tiempo, pensó, todo el patrón se revelaría. Tal como siempre lo hacía, cada pieza caía en su lugar cuando el momento era el correcto. Por la noche, la lluvia regresó con toda su fuerza, su ritmo golpeando contra las ventanas como si instara a la aldea a revelar sus secretos. La señorita Marple, instalándose más cómodamente en su silla, miró instintivamente hacia Greystone Lodge, la casa de pie solemne y silenciosa contra el cielo oscuro. Los viejos hábitos mueren duro. Después de todo, mientras sus ojos escaneaban la silueta familiar del edificio, algo le llamó la atención: una figura, no, alguien, en la ventana. Pero esta vez, la tormenta no oscureció la verdad. La figura no era la forma de un hombre de hombros anchos, como esperaba la señorita Marple. No, fue el delineado delgado de una mujer, sus características brevemente iluminadas por un destello de rayos lejanos. La cara de la mujer estaba pálida, enmarcada por el cabello oscuro y húmedo que se aferraba a su piel. Su expresión de indecisión. Se quedó quieta, atrapada entre dos decisiones, ya sea dar un paso adelante o retirarse. El tejido de la señorita Marple se detuvo por un simple latido. Su mente procesó rápidamente lo que había visto.
Una mujer, no es un hombre, y eso, en sí mismo, fue suficiente para cambiar todo. En ese momento, la señorita Marple sabía que este encuentro no era aleatorio, no accidental. La mujer en la ventana no era un intruso ordinario. La forma en que estaba parada, rígida, tensa, sus manos agarrando el collar de su abrigo como si el frío importara poco, volúmenes de basura. No fue la culpa la que la sostuvo allí, era dudarlo, una duda tan palpable, que la señorita Marple casi podía sentirlo. La mujer no se escondía de la vista, no de la manera que la mayoría lo haría cuando invadían, temerosos de ser atrapados. No, había algo más en juego. La mujer parecía atrapada en una lucha interna, su presencia allí un inquietante contraste con la noche tranquila. Luego, tan rápido como había aparecido, la mujer se volvió y se perdió en las sombras más allá del vidrio. Cuando la señorita Marple se mudó a la ventana, la figura había desaparecido, tragada por la noche y la implacable lluvia. Pero a pesar de la naturaleza fugaz del encuentro, la señorita Marple no se sintió decepcionada. No, ella había visto lo suficiente. Esto no era un encuentro con un intruso ordinario. La mujer había venido por algo, y la señorita Marple estaba segura de que, sea lo que fuera, era mucho más personal que cualquier simple intrusión. A la mañana siguiente, la policía del pueblo ya se estaba felicitando por resolver el misterio del visitante nocturno. Un cazador furtivo, afirmaron, una figura local conocida por escabullirse por la noche, atrapando el juego cuando surgía la oportunidad. La señora Winthrop, siempre ansiosa por aceptar respuestas simples, estaba encantada con la explicación, asintiendo con entusiasmo durante el desayuno. Probablemente tratando de llegar a los Fesanes, dijo con naturalidad, una sonrisa extendiéndose por su rostro como si el caso estuviera perfectamente cerrado. La señorita Marple, sin embargo, solo sonrió débilmente para sí misma. Había aprendido hace mucho tiempo que la policía favorecía a los sospechosos que eran fáciles de entender, fácilmente categorizados. Pero la señorita Marple sabía mejor. Este no era el trabajo de un cazador furtivo. Esto fue algo mucho más profundo, algo arraigado en lo personal y lo íntimo. Más tarde ese día, mientras se sentaba con la señora Winthrop, tazas de té que flotaban suavemente entre ellas, la conversación se dirigió hacia un memorial. La señora Winthrop recordó, vagamente, una mujer una vez conectada con la familia Braithwaite, su mujer, que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Un terrible escándalo, murmuró la señora Winthrop, sacudiendo la cabeza, como si la misma palabra tuviera peso. Algo sobre una hija, que se fue en circunstancias difíciles, aunque no puedo recordar por qué. Mientras hablaba, la señorita Marple escuchó estrechamente, su mente afilada, tamizando a través de los fragmentos de chismes y detalles medio recordados. El nombre Braithwaite llamó su atención, y la mención de una hija envió una emoción tranquila a través de ella. Esta mujer, la que había visto en Greystone Lodge, no era una extraña al azar. No, ella era parte de algo mucho más intrincado, vinculado al pasado de una manera que los aldeanos nunca sospecharían. La forma en que la señora Winthrop contó con entusiasmo los detalles que nadie le había pedido, que en sí mismo era revelador. Era un pequeño resbalón, pero la señorita Marple lo notó. El entusiasmo por proporcionar respuestas donde no se buscaba ninguna. Eso, más que nada habló mucho. Cuando la noche se estableció y la casa se hundió en la quietud familiar de la noche, los pensamientos de la señorita Marple volvieron una vez más a la ventana a través del carril. Las ventanas, ella sabía, nunca fueron engañadas, reflexionaron solo lo que estaba ante ellos. Fueron los ojos del observador los que dieron forma a lo que vieron, y lo que la señorita Marple había visto, no era un intruso,
ni un ladrón, y ciertamente no los movimientos torpes de un cazador furtivo. No, la mujer había venido a Greystone Lodge con un propósito que la señorita Marple estaba comenzando a entender, aunque la imagen completa permaneció envuelta en la oscuridad. La verdad, la señorita Marple pensó, estaba escondida en las sombras del pasado, y esa verdad, sea lo que sea, fue algo que descubriría, a tiempo. Con cada clic de sus agujas de tejer, la señorita Marple se permitió un raro momento de certeza. La mujer en la ventana no había salido de curiosidad o malicia. Ella había venido con conocimiento. Ella sabía algo sobre Greystone Lodge, sobre las personas dentro, sobre la muerte que había ocurrido allí, y la señorita Marple, paciente como siempre, sabía que el resto de la historia se revelaría pronto. Era solo cuestión de tiempo. La señorita Eliza Harrington creía profundamente en el inquietante silencio de los pequeños pueblos, del tipo que simplemente no venía con el viento, sino uno que surgió de secretos que se pudrieron debajo de las puertas muy barridas y detrás de las cortinas de encaje demasiado temprano. Dunstow Hollow era un lugar así, tranquilo por fuera, pero tarareaba con susurros debajo de su aliento, cuando las noticias se desvanecieron a través de los setos y a lo largo de los carriles empedrados de que algo había sucedido en Alder Vale Manor, algo que no fue nombrado, pero hablado con los ojos muy abiertos y las voces bajas. Eliza no se apresuró, se preparó, horneó sus galletas de lavanda con manos firmes, las envolvió en lino y subió por el sinuoso carril, no como un chisme, sino como una mujer que entendía esa oscuridad a menudo antes que entrara. La mansión se elevó ante ella como un recuerdo demasiado grande para olvidar, su fachada de piedra atenuada por el tiempo. La hiedra se volvió más gruesa con cada año que pasa, como si intentara estrangular el lugar en silencio. El agente en el porche tenía una cara fresca, apenas más allá de sus escuelas, y la dejó pasar con el tipo de despido gentil que las personas a menudo ofrecían a mujeres como Eliza, con voz baja, lenta, pero lejos de ser ciego. En el interior, el aire estaba frío y hueco. Las habitaciones resonaban con una quietud que sugirió más que dolor. Sus pasos, silenciados contra la gruesa alfombra, la llevaron a través de salones llenos de retratos polvorientos y sillas de sala demasiado rígidas para la comodidad. Ella se demoró, el tiempo suficiente para notar detalles que otros podrían perderse, una fotografía ligeramente torcida, un aroma de humo de tubería en una habitación supuestamente intacta durante años, y el silencio inconfundible de una casa que se esfuerza mucho por fingir que no había sido testigo de algo inolvidable. Fue en la sala de estar donde su atención se encerró en una fotografía parcialmente escondida detrás de un jarrón de lirios cuyos pétalos se habían dorado en los bordes, dejados en decaimiento en lugar de ser reemplazados. El hombre en el centro, Gareth Huxley, parecía exactamente como ella lo recordaba, cómodo, sin sonreír, tallado en la misma piedra que su casa. Pero la mujer a su lado era otra historia. Su sonrisa era demasiado apretada, su mirada no a la cámara, sino a un lado, como si hubiera escuchado algo justo antes de que el obturador hiciera clic. El pulso de Eliza se desaceleró. Esa no era Eleanor, la esposa de Gareth, que había muerto en un escándalo tranquilo hace años. Esta mujer, Eliza la había visto antes, hace mucho tiempo. Clara Montrose, la niña que desapareció la noche en que el hijo del vicario fue sacado del molinillo, de labios azules y rotos. Su muerte gobernó un trágico accidente, aunque nadie realmente lo creyó. Clara había desaparecido poco después, su nombre se convirtió en un susurro de advertencia, su memoria retorcida por el rumor. Ahora, o había regresado, o alguien estaba usando su semejanza para agitar las brasas de algo viejo y peligroso. Eliza mantuvo sus pensamientos cerca mientras volvía a doblar la foto a su manga,
y salió de la habitación con la misma calma deliberada con la que había entrado. Más tarde, más de una taza de té de ortiga en el boticario, la señora Albury confirmó lo que Eliza ya sabía en sus huesos. Esa chica trajo problemas con ella, dijo, agitando su cuchara en círculos, y si ha vuelto, no es la paz que busca, es un cálculo. Pero Eliza no creía en los fantasmas, ella creía en el tiempo, y alguien, en algún lugar, había esperado años para tirar de este hilo. Mientras caminaba a casa a través del anochecer en la niebla, que se enroscaba a lo largo del camino, como los dedos que alcanzaban desde el pasado, Eliza sintió el peso de la fotografía contra su pecho, y sabía que no se trataba solo del regreso de una mujer, sino que se trataba de la resurrección de una mentira. El grito escuchado a través de la mansión no fue la primera advertencia, era solo el que fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Algo se había roto en Alder Vale Manor, sí, pero no era solo vidrio, fue silencio, y una vez que eso se rompió, la verdad, como la sangre, encontraría su camino incluso a través de la grieta más pequeña. A las 4:30 en punto, con el cielo engrosándose en un gris magullado, y el aroma de la lluvia, quedando pesado en el aire, la señorita Edith Lamont entró en la puerta torcida de la antigua librería de Finchley, no para navegar, sino para escuchar. La muerte de Gregory Pritchard, el magistrado retirado de la aldea, se había desplegado a través de Marlow-on-Green, como la tinta en el agua, del principio, luego oscureciendo todo lo que tocó. En la superficie, fue una simple caída por las escaleras de la bodega, pero Edith, con sus años de leer la naturaleza humana como las páginas con orejas de perros, sintió algo mucho más deliberado. Los aldeanos ya habían comenzado su sutil ballet de distracción. La señora Holloway, en la panadería mencionó cómo los Pritchard habían sido un poco malditos, mientras que el viejo señor Dobbins en el pub le dijo a cualquiera que escuchara que Gregory tenía enemigos, no del tipo que grita, sino del tipo que espera. En tonos susurrados entre el peso de las manzanas y la lavandería plegable, Edith recolectó estos fragmentos, señalando cómo nadie mencionó a la hermana separada de Gregory, Eleanor, que había regresado solo una semana antes, afirmando hacer las paces. La paz, pensó Edith, rara vez era la verdadera razón por la que la gente regresaba después de 20 años. Fue la viuda Crispin quien reveló accidentalmente el hilo que Edith necesitaba tirar, mencionando que Eleanor había sido vista en la casa Pritchard la noche del otoño, horas después de que ella afirmara haber ido a la ciudad. A partir de ahí, los cuentos bien ensayados del pueblo comenzaron a desmoronarse, revelando pequeñas discrepancias enmascaradas en una conversación educada. La lámpara de la bodega, supuestamente defectuosa durante semanas, se había fijado solo unos días antes. La voluntad de Gregory, revisada hace solo un mes, dejó todo a Eleanor a pesar de los años de alejamiento. Edith, quien nunca descartó un énfasis fuera de lugar, o un silencio cuidadosamente elegido, se dio cuenta de que no se trataba de herencia, se trataba del pasado reclamando su deuda. Un asunto enterrado durante mucho tiempo había regresado con Eleanor, uno que ataba a Gregory, no al escándalo, sino al chantaje. Alguien había orquestado los susurros para sospechar al cuidador de Gregory, el joven Thomas Reed, un niño con temperamento, sí, pero también el tipo de pobreza que lo convirtió en un sospechoso fácil. Edith reconoció la mano detrás del rumor, alguien lo suficientemente inteligente como para dirigir todo el pueblo, girando una narración que se alineaba demasiado perfectamente, que excusaba demasiado convenientemente. Este no fue un asesinato torpe, era una narrativa cosida de precisión, con cada palabra colocada para servir la ilusión de la culpa. Mientras Edith se sentaba en su salón esa noche,
Sus dedos se colocaban lana en filas tranquilas, su mente cosió la verdad debajo del tejido de las mentiras. Ella no estaba simplemente cazando un asesino, estaba persiguiendo a un autor, un titiritero que había compuesto una tragedia por miedo, y al hacerlo, subestimó a la única mujer de la ciudad que había pasado toda su vida escuchando no lo que la gente dijo, sino a lo que intentaban esconderse. Y cuando el hilo final se rompió, Edith pretendía no solo exponer al asesino, sino reescribir el final por completo. A medida que la tormenta enroscaba sus dedos alrededor de los bordes de Briar Hollow, su viento aullaba como un inquieto secreto desesperado por ser escuchado. La señorita Elira Thorncroft se sentó en su cabaña envuelta en hiedra, debajo de un edredón de mosaico que se desvaneció por el tiempo y la memoria. El clic rítmico de sus agujas de tejer fusionaba con el grito distante de Cinder, que era el tiempo en sí. El clic, sus pensamientos sobre los pensamientos de sus pensamientos, de los pensamientos de los pensamientos de los pensamientos, a los corredores sombríos de un misterio que se negó a sentarse. Habían pasado 3 días desde que Edwin Hargrove, reconfortante, afilado y notoriamente privado, fue encontrado muerto dentro de su desmoronada propiedad ancestral, Tormer House, un lugar que se alzaba sobre el pueblo como un viejo pecado nunca confesado. Se dijo que murió de una caída, aunque los moretones en sus muñecas y el reloj destrozados se detuvieron precisamente a las 9:47, susurrados de otra manera. La policía lo atribuyó a la torpeza y las escaleras en el tiempo, contento con la simplicidad de una explicación que no revolvería la paz del pueblo. Pero Elira lo sabía mejor. Había visto la luz, un breve parpadeo, como un aliento en la niebla, brillando en la ventana del ático que se creía sellada desde que la hermana de Hargrove desapareció hace 2 décadas. Su desaparición aún se discute en los silenciosos rincones de la tienda de té. Esa noche, en medio del crescendo de la tormenta, la mirada de Elira fue atraída hacia arriba, instintivamente, justo a tiempo para vislumbrar una figura, alta, inmóvil, no encubierta en pánico o agobiada por la culpa, pero completamente quieta, observando, esperando, como si la culminación de algo largo se hubiera visto en movimiento. No hubo lucha por escapar, ni signos de temblor o arrepentimiento, solo la paciencia escalofriante de alguien que sabía precisamente lo que estaba haciendo. Ese recuerdo la devoraba, no con miedo, sino con urgencia tranquila, porque había vivido en Briar Hollow lo suficiente como para saber la diferencia entre lo que se vio y lo que se estaba destinando a ser visto. Por la mañana, Edwin Hargrove se había ido, su rostro se torció a mitad de un pensamiento, e Isaac Bell, el vagabundo con una cicatriz en la mejilla y el silencio en su alma, fue encontrado apenas consciente en el bosque, la vieja brújula plateada en la mano como una maldición. Los aldeanos, siempre ansiosos por intercambiar incertidumbre por indignación, lo llamaron asesino antes de que el forense siquiera cerrara la puerta. Bell no tenía coartada, ni raíces, y lo más importante, nadie dispuesto a hablar en su defensa, solo la forma en que alguien lo había intentado. Sin embargo, para Elira, las piezas se negaron a encajar también. La brújula era una reliquia que Edwin mantuvo en un cajón cerrado. Bell, incluso si ladronzuelos, no podría haber sabido su valor o su lugar. Más inquietante fue cuán rápidamente la ama de llaves recordó verlo entrar, y cómo sus lágrimas parecían llegar a medio latido demasiado tarde, y el repentino recuerdo del jardinero de una sombra junto al estanque, el mismo jardinero que había estado sordo en una oreja durante 15 años, ahora afirmaba que había escuchado un chapoteo, pasos y murmullos en la oscuridad. Elira no vio esto como coincidencias, sino como un patrón,
Una colcha de mentiras cuidadosamente orquestada, destinada a parecerse a la verdad. Alguien había cosido la evidencia junto con precisión fría, alimentando historias en los oídos correctos, sabiendo que la aldea devoraría la ficción, porque se sintió más fácil que enfrentar una verdad más inconveniente. El verdadero asesino, Elira sospechaba, no era un extraño a la deriva a través de los bordes de sus mapas, era alguien entretejido profundamente en el tejido de la aldea, alguien que había pasado años cultivando la invisibilidad, tal vez incluso la confianza, un amigo que trajo sopa cuando estabas enfermo, un vecino que tomó prestado azúcar y nunca devolvió el favor, alguien lo suficientemente cerca de Edwin para conocer sus secretos, pero lo suficientemente inteligente como para seguir siendo una sombra. El asesinato, Elira se dio cuenta, no era solo un acto de violencia, sino una narración, ensayada y realizada para una audiencia desesperada por el cierre, y sin embargo, como cualquier actuación, hubo un defecto, un parpadeo, una línea incorrecta, un hilo demasiado apretado. La luz del ático no había sido un fantasma o accidente, había sido una señal, un error, una sola puntada caída en un patrón de otra manera sin costuras. Mientras miraba al fuego, las llamas bailando como recuerdos demasiado salvajes para domesticar, Elira sintió la verdad rizarse en los bordes de sus pensamientos. Desentecería la historia de la misma manera que deshizo su hilo enredado, lentamente, pacientemente, un hilo a la vez, porque las historias, como el tejido, solo parecen perfectas desde la distancia, hasta que miras lo suficientemente cerca como para ver dónde estaba oculto el trabajo real, y dónde comienzan las mentiras a deshilacharse. El viento susurraba secretos a través de los setos cubiertos de Dalloway Lane, mientras la señorita Elara Finch se sentaba en silencio en la sala oscura de su cabaña de piedra con hiedra, el tenue parpadeo dorado de su lámpara de aceite, dando vida a las cortinas de encaje desgastadas y fotografías desteñidas que alineaban el manto como testigos silenciosos. Su tapiz yacía a medio terminar en su regazo, con los dedos moviéndose con delicado ritmo, pero su mente estaba a millas de distancia, desentrañando las verdades con la misma atención precisa. La muerte de Alden Carroll había enviado un temblor a través de las raíces de Rosebrook, no por el dolor, sino porque había llegado en un momento tan perfecto. Alden, un viejo recluso conocido más por sus rosas que por su calidez, fue encontrado sin vida en medio de vidrio destrozado y orquídeas marchitas en su invernadero. Dijeron que fue su corazón, pero Elara había dejado de creer en finales convenientes. Fueron los detalles, el tipo que susurró en lugar de gritar, los que la perturbaron. Un guante de jardinería caído sin tierra, un ligero rasguño en el camino de ladrillo que no llevó a la puerta del invernadero, sino a la puerta oculta que nadie usaba, y el curioso frío que se demoró mucho después de que se encontró su cuerpo. Pero fue el regreso de Jasper Langley, el maldito ahijado de Alden, lo que trajo la tormenta. Llegó como un fantasma resucitado, el capitán con un abrigo gris de tormenta, sonriendo pulido, palabras sumergidas en miel, contando historias de tierras extranjeras y despertares espirituales. Afirmó que había cambiado, dijo que el pasado ya no lo perseguía, pero Elara vio a través de la fachada de esa actuación. Jasper había sido una vez el niño dorado de Rosebrook, hasta el fuego del huerto, el mismo fuego que destruyó, no solo el granero de Alden, sino el futuro de Clara Marsh, una criada que una vez amaba a Jasper con feroz y tonta lealtad. Ella desapareció la noche del fuego. Oficialmente, ella se escapó, pero extraoficialmente, algunos dijeron que gritó, y ahora, años después, Jasper había reaparecido justo cuando Alden alteró su voluntad,
Al igual que los viejos recuerdos se agitaron como el polvo debajo de las tablas del piso. Elara había notado el aroma primero, no de colonia o viaje, sino la leve e inconfundible mordida de cicuta en los guantes de Jasper, y luego, la cinta. Una cinta verde deshilachada, que se adhería del bolsillo de su abrigo, idéntica a las que Clara solía usar, atada en arcos ordenados en la nuca de su cuello. La mayoría lo descartó como coincidencia. Elara lo vio como un mensaje. Comenzó a armarlo. Recortes de periódicos críticos doblados en las páginas de los libros de Alden. Mapas del huerto marcados en rojo, escondido detrás de los cajones del gabinete, y un libro mayor parroquial que mostraba extrañas donaciones de Alden, todas hechas en el aniversario del incendio. El pueblo había girado la cara del pasado, pero Elara nunca había dejado de escuchar. Jasper no había regresado por amor, ni perdón, sino para silenciar al último hombre que lo recordaba. Lo que Elara descubrió a continuación la enfrió en su núcleo. Alden había llegado una vez a un acuerdo para salvar su patrimonio de la ruina, culpando al fuego del huerto a un accidente trágico, y pagarle a la madre afligida de Clara para que se quedara callada. Jasper, expulsado de la aldea en desgracia, había desaparecido en el mundo sin nada, excepto una creciente amargura. Su regreso no tuvo nada que ver con la redención. Era la ejecución de un plan mucho tiempo en preparación. Una noche, cuando el pueblo dormía debajo de los techos, y el viento enredaba los árboles como dedos esqueléticos, Elara se quedó en silencio fuera del invernadero de Alden, recordando el suave crujido de la puerta que nadie usaba. En su mano, una página arrancada del diario privado de Alden. La tinta se manchó, pero lo suficientemente legible como para captar por completo la esencia de Jasper. Hablaba de una carta recibida, amenazante, furiosa, llena de viejos dolores, y de una reunión que Alden había acordado la noche que murió. Elara sabía entonces que Alden no había muerto solo. Jasper había estado con él, y más que eso, tal vez Clara, o alguien que aún llevaba su fantasma, porque debajo de la crueldad, debajo de la traición y el silencio, había un amor que una vez había sido puro, quemado por el fuego, enterrado por la vergüenza, y ahora desenterrado por la venganza. Jasper había regresado no solo para matar, sino para terminar una mentira que los había envenenado a todos. Los dedos de Elara apretaron el hilo final a través de su tapiz con certeza temblorosa. Podía verlo ahora, el patrón completo y terrible. El asesinato no fue el final, fue el verso final de una canción que se inició hace mucho tiempo en susurros y cenizas, y cuando la primera luz del amanecer se arrastró por la cortina de encaje, Elara sabía una vez que la verdad se habló en voz alta. Nada en Rosebrook volvería a ser lo mismo. En la noche, cuando una tempestad violenta devoró la serenidad de Blackridge Hollow, mientras la lluvia azotaba los carriles empedrados como una furia negada, y el trueno gritaba por las colinas como el rugido de una bestia herida, Edith Lorne se vistió con la oscuridad y el temor, justo a tiempo para presenciar un quiebre en secreto. Escondida debajo de los setos cubiertos de vegetación cerca de las puertas de hierro oxidadas de la casa de Hallowmere, esperaba silencio y sombras, no movimiento y escape. Una figura atornillada de la finca cubierta de hiedra, silueteada por un rayo irregular, y en esa fracción de segundo de iluminación, su aliento atrapado. No era un ladrón de saltos ni un vagabundo desesperado. Era el reverendo Thomas Hale, el pastor de confianza de su rebaño de la aldea, su cara una máscara de temor, su collar clerical empapado y aferrado a su garganta como una soga. Edith, que había enterrado a 3 hijos y sobrevivido a un esposo, no fue sacudida fácilmente. Sin embargo, lo que vio esa noche no era solo un hombre que huía, sino que se desenmascaraba. Ella no dijo nada. No entonces, en cambio, se dejó desaparecer nuevamente en la lluvia,
sus pies surcando el camino a casa con cuidado, cada paso pesado con lo que ahora llevaba en su tranquila cabaña, las mismas manos que alguna vez habían reparado los uniformes de guerra, ahora se movían hábilmente a través de las costuras deshilachadas del abrigo de su difunto esposo, pero su mente ya no estaba atada al dolor. En cambio, bailó a través de recuerdos y fragmentos, la urgencia inusual de la llegada del reverendo Cale esa mañana a la capilla, sus zapatos empapados dejando impresiones fantasmas en el piso de madera, el débil aroma de aceite de linaza en su sotana, y también recordó la voz del difunto Maribel Torna, quebradiza y amarga, murmurando solo unos días antes de su muerte, por corregir los errores y establecer las cosas en los derechos, sobre cambiar su voluntad para apoyar el orfanato que había construido a partir del dolor después de perder a su único hijo. Todos sabían que Maribel había confiado una vez en el reverendo Ale, tal vez lo había controlado demasiado, pero nadie sospechaba cuán lejos podría llegar a mantenerla en silencio. Oficialmente, se gobernó la caída de Maribel desde la galería superior. Un accidente, el paso en falso de una anciana durante una tormenta. Pero Edith, quien había ayudado a coser los cojines de esa sala de biblioteca, sabía que la balaustrada había sido reparada el invierno pasado con pernos de hierro lo suficientemente fuertes como para resistir las generaciones meteorológicas. Una caída como esa no fue casualidad, fue calculada, y el motivo fue enterrado en lo profundo de los leyers de la sacristía, el mismo leyer que Maribel una vez insinuó a Edith que tenía la intención de ver más de cerca. Pero esos libros de contabilidad habían desaparecido el día después del funeral, justo cuando Hal pronunció un sermón sobre el pecado y la redención, su voz temblando no por la inspiración divina, sino por el miedo. Sin embargo, el asesino se había perdido algo vital. Maribel había hecho copias, sin confiar en nadie. Los había escondido dentro de los pliegues de una vieja tela de altar dotada por la propia Edith. Una tela que Edith había ayudado a bordar con lirios y palomas hace mucho tiempo, sin darse cuenta de que algún día acunaría el secreto de un asesinato. Edith lo encontró por casualidad, buscando un broche que había prestado a Maribel meses antes. Allí, presionado entre las capas de lino sagrado, estaban los libros de contabilidad, números que no se suman, nombres de donantes pasados, es por mucho tiempo, transacciones redirigidas, y la firma de Hal, repetida con tanta fluidez segura, que casi se sentía presumida. La máscara de la piedad comenzó a romperse. Pasaron los días. Edith esperó, ella observó a Hal de cerca, sus sonrisas, sus pausas, la forma sutil en que cambiaba el tema, cuando surgía el nombre de Maribel. Estaba demasiado tranquilo, demasiado ensayado, pero él no sabía sobre la tormenta, sobre Edith, de pie bajo la lluvia, invisible, sobre la verdad, que ya se deslizaba a través de las puntadas de sus mentiras. Los aldeanos, mientras tanto, se aferraron a sus ilusiones. Hal había bautizado a sus bebés, bendecido sus sindicatos, llorado en sus funerales, pero incluso los pastores pueden llevar sus rebaños a las guaridas de los lobos. Entonces, el siguiente domingo por la tarde, cuando la luz del sol regresó tímidamente a Blackridge Hollow, y el aroma de la madre selva se mezcló con té y anticipación, los aldeanos se reunieron en la terraza acristalada de la señora Penrose. La risa era escasa, los susurros se aferraban a las esquinas. Edith, sentada al lado de la ventana curtida de encaje con su costura siempre presente, se veía igual que siempre, más moderna, sin amenazas, pero el aire cambió en el momento en que la dejó cosiendo. No hubo arrebato dramático, no hubo acusaciones arrojadas como dagas, solo una inhalación lenta, una pausa, y una voz tan estable como la lluvia de invierno. Comenzó, dijo, no con sangre,
sino con tinta. Y así, la verdad se derramó una historia de codicia cubierta de vestimentas, de donaciones robadas y voluntad alterada, de secretos enterrados en libros de contabilidad, y un asesinato escondido debajo del trueno. Los aldeanos escucharon, congelados, mientras la ilusión que habían vivido durante años se deshacía, hilo sin coser por hilo, y el reverendo Halle, una vez su faro de fe, se quedó pálido, inmóvil, el parpadeo en sus ojos traicionando lo desentrañado dentro. La habitación contuvo el aliento, nadie se agitó, y en ese momento, Edith Lorne se convirtió en algo más que un testigo, se convirtió en el cálculo. Los años pasaron en silencio, los mejores que raspaban la resolución de Eleanor, hasta que solo el frágil urgente de reparar lo que estaba roto permaneció, lo que la llevó de regreso a la casa que una vez llamó hogar, donde el amor siempre había venido envuelto en silencios fríos y reglas no habladas. No había regresado por ira, sino con un corazón lleno de esperanza temblorosa, desesperada por reconciliarse con el padre que la había protegido y destrozado en igual medida. Pero el destino, siempre cruel en su momento, no ofreció redención, solo finalidad. Cuando ella estaba parada en el umbral, el cielo hinchado con nubes y tristeza, él ya se había ido. Un poco más allá de la puerta del estudio, el hombre que amaba y temía yacía inmóvil en su silla, las brasas de la chimenea parpadeando como los recuerdos moribundos. Y así comenzó, no con una confrontación o disculpas, sino con una ventana que quedaba ligeramente apartada, el aroma de la lavanda y el polvo enrollándose en el aire relajado por la tormenta. Eleanor se paró en ese débil pasillo, el corazón golpeando en su pecho con incertidumbre, sin darse cuenta de que detrás de esas pesadas cortinas, los secretos enterrados durante mucho tiempo comenzaban a agitarse nuevamente. No fue la venganza lo que la trajo a casa, sino la más leve, la más esperanzadora de las esperanzas. Sin embargo, como la señorita Aldenbrook, la historiadora de fechorías de la aldea temida en silencio, a menudo decía con su manera suave y sabia, la esperanza es el depredador más paciente, espera hasta que su guardia esté abajo antes de abalanzarse. En un pueblo como Ashmore Hollow, donde el tiempo se movía más lento y las sonrisas a menudo se afilaban con curiosidad, los secretos no estaban enterrados, se conservaban, como cartas viejas y hierbas secas, dobladas en cajones que esperaban una mano descuidada para abrirlas. Y la llegada de Eleanor, tranquila aunque significativa, había despertado algo. A través de cortinas de encaje que revoloteaban con el chisme de los observadores invisibles, la verdad comenzó a filtrarse, como el té de una taza agrietada. Eleanor encontró una caja debajo de la cama de su padre, no escondida, solo fuera de lugar, como suelen estar las cosas peligrosas. Dentro había fotografías de una mujer que nunca había conocido, cartas firmadas con un nombre que no era el de su madre, y una nota medio escrita que solo decía, ella lo sabe. Esa noche, mientras el trueno rodaba como juicio, y la lluvia tallaba el suelo del jardín, Eleanor recordaba la mirada en la cara de la señora Whitcomb, la ama de llaves, cuyos ojos parpadeaban cada vez que se mencionaba el nombre Agnes. A la mañana siguiente, la señora Whitcomb había desaparecido, sin nota, sin despedida, solo su delantal, doblado cuidadosamente al lado del fregadero. Los susurros se hicieron más fuertes en las esquinas donde la hiedra se arrastraba, y las persianas gimoteaban. Los aldeanos recordaron cómo el hermano mayor de Whitcomb había desaparecido un invierno sin explicación, cómo el jardinero una vez cavó demasiado detrás del Rose Trellis, y nunca fue visto nuevamente, y cómo el señor Fenton, el abogado que manejó la finca, había desarrollado un tartamudeo repentino e irreversible después de una sola cena con el padre de Eleanor. Eran historias, por supuesto, solo historias, pero la señorita Aldenbrook,
quien recopilaba historias como reliquias, sabía cómo leer entre las pausas. Visitó a Eleanor una noche, trayendo consigo una lata de galletas y ojos de almendras que no se perdían nada. Hablaron de nada significativo, y sin embargo, cuando la señorita Aldenbrook se fue, susurró casi con cariño: no siempre son los muertos los que nos persiguen, a veces es lo que dejan sin terminar. Al día siguiente, la puerta del estudio, siempre mantenida cerrada, se encontró abierta. La chimenea, larga y fría, se encendió nuevamente, y en el escritorio yacía una segunda nota, con la tinta aún húmeda. No era yo. De repente, la línea entre el dolor y la culpa se delineó como aliento sobre el vidrio. Eleanor había venido buscando perdón, pero en cambio, encontró una casa que se negó a olvidar, y un pueblo demasiado educado para hablar en voz alta lo que sabía en sus huesos. La vida se reanudó, se sirvió té, cartas publicadas, pero ahora, el aire en Ashmore Hollow llevaba un escalofrío que no había estado allí antes, un temor tranquilo de que algo había sido perturbado. La señorita Aldenbrook, antes de dejar lo que llamó un sabático necesario, empacó su cartera con registros, fotografías, y una sola cortina de encaje cuidadosamente doblada. No esconden nada, dijo, pero nos hacen creer que lo hacen. Y cuando Eleanor la miraba irse, parada una vez más en la ventana donde todo había comenzado, se dio cuenta de que la verdad no desapareció, solo esperaba, silenciosa y observadora, detrás del cristal. Mientras el tren tarareaba constantemente a lo largo de las vías, dejando atrás a Ashmore Hollow, el pueblo, tan pintoresco y aparentemente intacto, parecía exhalar al unísono. Sus oscuros secretos se asentaban nuevamente en la tierra. Las cabañas pintorescas, los setos bien cuidados, los campos extensos, todo parecía pacífico, incluso idílico, desde la distancia. Sin embargo, la señorita Marple, mirando por la ventana mientras pasaba el paisaje, sabía muy bien que debajo de la calma, la serenidad era simplemente una fachada. El pueblo, una vez vivo con los murmullos de su historia oculta, se había detenido momentáneamente para recuperar el aliento, pero ahora, cuando el tren la llevaba más lejos, casi podía sentir la corriente subterránea de la tensión, la frágil tregua que había sido golpeada entre sus habitantes y su silencio colectivo. La vida, como lo hacía a menudo en tales lugares, continuaría, los bollos se hornearían, las rosas se recortarían, y los saludos educados se intercambiarían a lo largo de las calles adoquinadas. Sin embargo, la señorita Marple sabía mejor. En pueblos como Ashmore Hollow, las cosas nunca fueron como parecían. La historia de Greystone Lodge, que se había desarrollado tan trágicamente dentro de sus paredes, continuaría siendo susurrada en las esquinas, pasando de una persona a otra como un fantasma que se negó a descansar. Mientras se sentaba allí, sus agujas de tejer haciendo clic en su regazo, la señorita Marple no pudo evitar reflexionar sobre la naturaleza peculiar de estos pequeños pueblos. Siempre surgían los mismos patrones, sin importar la ubicación o las personas involucradas. Una muerte sacudiría el suelo, enviaría ondas a través de la comunidad, y finalmente, las cosas se asentarían. El chisme daría paso al rumor, que se desvanecería en el pasado, hasta que solo quedaran fragmentos de la historia original, distorsionados por el tiempo y la memoria selectiva. Pero la señorita Marple no fue engañada. Lo había visto antes, y lo volvería a ver. Los mismos motivos, los mismos defectos humanos: falsedad, avaricia, celos, traición, amor. Dudaban las personas de lo impensable. Los aldeanos podrían decirse a sí mismos que vivían en un lugar intacto por los impulsos más oscuros del mundo, pero la señorita Marple lo sabía de manera diferente. Cada pueblo tenía sus secretos,
Era solo una cuestión de quién estaba dispuesto a descubrirlos. Mientras el tren retumbaba, los pensamientos de la señorita Marple se convirtieron en la verdadera naturaleza de la tela del pueblo. Las cortinas de encaje, tan delicadas e inocentes, siempre la habían fascinado. Eran el símbolo perfecto para la vida de la aldea en sí misma. Gracia, encantadora, y muy educada por fuera, pero ocultaban mucho. Debajo de ellas, los secretos festreados, enterrados debajo de las capas de cortesía y tradición. Un coqueteo aquí, una traición susurrada allí, cosas menores, al principio, pero podrían torcerse y crecer, formando vidas de una manera que los aldeanos preferían no reconocer. La señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que el asesinato, en su forma más pura, rara vez venía del mal o la locura. Era mucho más simple que eso. Venía de las emociones ordinarias y demasiado humanas, la desesperada necesidad de amor, el hambre de poder, el aguijón de la traición. No eran los grandes villanos los más peligrosos, fueron las personas que se mezclaban, que vertían té, y recordaban los cumpleaños, que sonreían amablemente pero albergaban secretos profundos. Y la señorita Marple, con sus ojos afilados e incluso una mente más nítida, tuvo un regalo para ver a través de esas fachadas, para despegar las capas de la vida de una persona para revelar la verdad cruda, a menudo incómoda, debajo. La historia de Margaret y su regreso a la aldea fue un testimonio de eso. La hija que había pasado años en silencio, distante de su padre, volviendo a casa no por venganza, sino por esperanza. Esperaba que, de alguna manera, pudiera reparar la grieta entre ellos antes de que fuera demasiado tarde, pero como la señorita Marple había sabido todo el tiempo, la esperanza era algo frágil, y cuando Margaret llegó a Greystone Lodge, ya era demasiado tarde. Su padre, el hombre que había temido y amado, yacía frío y sin vida más allá de la puerta. No era la venganza la que había atraído a su casa, era el desesperado deseo de reconciliación, por un momento final de conexión, pero incluso eso, al parecer, fue negado a ella. El pueblo, por supuesto, tenía su propia historia, una que era más sabrosa, más reconfortante para la conciencia colectiva. La culpa de la señora Winthrop, que había estado ausente de tantas reuniones, y la había dado la espalda al mundo, estaba perfectamente escondida en la esquina. Rara vez se hablaba pero siempre presente. La gente era demasiado educada para enfrentar la verdad de frente, y sin embargo, la señorita Marple sabía que la verdad nunca fue enterrada por completo. Siempre regresaba, a veces de manera que nadie podía predecir, pero de todos modos llegaba. La historia de Greystone Lodge, tan oscura como estaba, nunca se desvanecería por completo. Viviría, transformándose en una historia de advertencia, compartida en tonos silenciosos sobre tazas de té, transmitida a través de las generaciones, hasta que se volvió menos sobre los hechos, y más sobre las leyendas que se aferraron a él. Cuando el tren de la señorita Marple se alejó del pueblo, el paisaje familiar de las colinas, y los muros de piedra, se volvió hacia meros desenfoques. No pudo evitar sentir una sensación de satisfacción tranquila. El caso había sido resuelto, sí, y se había servido justicia. Pero el corazón del asunto era mucho más profundo que el asesinato mismo. Se trataba de la naturaleza humana, los impulsos complicados, a menudo contradictorios, que llevaron a las personas a hacer lo que hicieron. Y la señorita Marple, por su parte, siempre estaría lista para desentrañar el próximo misterio, donde sea que la condujera, porque al final, nunca se trató del crimen, se trataba de las personas involucradas, sus temores, sus deseos, sus secretos más profundos y oscuros, y cómo esos secretos tenían el poder de dar forma a su destino. Y cuando la señorita Marple se acomodó en su asiento,
sus agujas de tejer haciendo clic con un ritmo familiar, no pudo evitar sonreír suavemente para sí misma, porque ella sabía que en cada pueblo, cada ciudad y cada rincón del mundo, siempre había más historias esperando ser descubiertas, más secretos para descubrir, y ella, como siempre, estaría lista para verlos por lo que realmente eran, porque a veces, la verdad no estaba escondida detrás de las cortinas de encaje en absoluto, estaba sentada justo enfrente de ti, esperando que la persona adecuada lo note, y la señorita Marple siempre fue esa persona.